a todos y a todas. Este es el primer vídeo de mi canal de YouTube. Hoy es domingo 23 de julio del 2023. Si al final de este vídeo os interesa lo que os he contado, os agradecería que os suscribierais, me haría muchísima ilusión, evidentemente, y le diréis a la campanita para que os avise del siguiente vídeo y sobre todo que hagáis todos los comentarios que queráis, porque la intención principal de este canal, además de enseñaros los trabajos que hago, compartir información respecto a diseñadores, tiendas, materiales, en la medida de lo posible, porque yo tampoco soy una experta, me gustaría tener ese tipo de interactuar con vosotros, ¿vale? Bueno, pues yo creo que la mejor presentación que os puedo hacer es un poquito enseñaros cuáles son los trabajos que tengo ya hechos, para que veáis que hay, la verdad, mucha variedad, porque en un principio yo creo que algún tema habrá que no me motive mucho, pero bueno, yo creo que toco todos los palos, quiero decir, desde el AIDA hasta los linos, no más allá del 40 count, y diseñadores, bueno, pues mucha variedad. Motivos también ya veréis, otoño, invierno, vacaciones, verano, navidades, en fin, un poco lo que me motiva en el momento. Y bueno, este va a ser un poco un vídeo de navidades en julio, como hacen los americanos, ¿no? El Christmas on July. Pero es porque es lo que tengo a mano para enseñaros ahora mismo, que sea pequeño y no me quiero eh, complicar mucho la vida con este primer vídeo, ¿vale? Porque soy novatilla. Entonces, tengo varias ideas en la cabeza sobre lo que quiero hacer con el canal. También me gustaría que igual para la gente de habla hispana, porque no solo me refiero a España, me refiero a todo el que pueda hablar y entender el español y le interese este mundillo, pues bueno, pues compartir. Yo hablo inglés y he tenido mucha experiencia en Estados Unidos, con lo cual sigo muchos canales americanos y me pasa lo mismo con Francia, aunque no hay tantos canales de las bordadoras francesas. Entonces, bueno, pues compartir todo ese tipo de información, ¿no? Que puede que la gente que esté más limitada por el idioma no tenga ese acceso y a mí me gustaría dárselo en la medida de lo que yo pueda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a enseñaros un poquito, a enseñaros un poquito las labores que hago. La verdad es que van a estar centradas ahora mismo en mayor parte en Navidades, porque como os he explicado es lo que tengo a mano. Y esto viene a raíz de que yo desde hace tiempo ya quería hacer, a mí me gusta hacer el punto de cruz, pero luego darle un tema práctico a las cosas. El proceso me gusta, la verdad es que me divierte mucho y soy un poco machaca porque cuanto más complicado mejor, pero, pero luego me gusta darles una utilidad, no me gusta que se queden guardados en un cajón para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sé que de siempre las labores se han enmarcado, pero ahora, bueno, pues las nuevas tendencias o nuevas maneras de poner en valor el punto de cruz son darles otros acabados y dentro de ellos están los adornos de Navidad. Entonces, bueno, es lo que tenía a mano y quería enseñaros. No están acabados lo que os voy a enseñar ahora, os voy a explicar el porqué. Cuando llegaron el año pasado por estas fechas, yo tengo muchos sobrinos y entonces se me ocurrió que un poco ya cansada de tantos regalos, de juguetes y demás, se me ocurrió hacerles algo especial. En principio la idea es hacérselo todos los años, pero luego me he dado cuenta de que requiere mucho tiempo. Entonces, bueno, ya veremos. Este año también ya ando tarde porque todavía no he empezado nada, pero tengo que empezar ya, en verano. Entonces, bueno, aprovecharé un poco las vacaciones que empiezan dentro de poco para poder ponerme las pilas en los adornos. Entonces, bueno, el año pasado les pedí a mis sobrinos, que así en secreto y sin decirles para qué era, que me dijeran un poquito cuáles eran sus animales preferidos. Entonces, bueno, hubo de todo, con lo cual no tuve muchos problemas en encontrar diseños que me parecieran monos, cookies, depende de las edades, porque tengo desde muy pequeños
de 4 o 5 años hasta mis hijos que son ya más mayores, ya tienen 15, ¿no? Entonces hay todo un rango de edades, pero bueno, lo que buscaba era sobre todo que se llevaran ese recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijeron cuáles eran sus animales preferidos y yo antes de eso ya me había trabajado otros motivos navideños, bien para mi árbol, bien por si les gustaban a ellos. Entonces, vais a ver, no los que al final les hice de regalo, porque claro, evidentemente ya están en sus casas y ya los pusieron en el árbol y espero que los pongan este año, pero sí todo ese trabajo que hice yo pues para mi árbol, que al final no pude acabarlos para mi árbol y algún día los acabaré. Entonces, bueno, hay un diseñador americano que me gusta porque tiene cosas como muy sencillas, pero muy efectivas para trabajos pequeños, que se llaman Frosted Pumpkin Stitchery. O si me equivoco de todas maneras, no os preocupéis porque lo pondré en la pestañita del vídeo, ¿vale? Tampoco voy a entrar a detallar tipos de telas, tipo de counts, porque no me lo he preparado mucho, la verdad. Esto es un poco así a lo loco, me he decidido ya. Llevaba meses pensando en hacerlo, pero ya os lo pondré también, si os interesa, ¿no? Comentármelo y yo os lo pongo. Entonces, bueno, este es un diseñador y esto tengo varios patrones de ellos y este en concreto eran 4 diseños en uno, ¿no? Lo cual viene bien porque te sacas 4 adornos. Entonces, bueno, son motivos típicos de la Navidad. Por ejemplo, esto es un pastel de Navidad. Ahora no recuerdo exactamente el nombre en inglés, pero bueno, es un pastel de Navidad. La gracia de este diseño es que es muy simple, se hace enseguida. Esto es un AIDA 14. La marca, el modelo o el color se llama Gingerbread, pastel de jengibre en castellano, y el diseñador de la tela del AIDA es Picture This Plus. Es un diseñador americano, ¿no? Bueno, diseñador, en fin, es un fabricante más bien, ¿no? Americano. Entonces, bueno, veis que el diseño es muy sencillito y la gracia de este diseño es que tiene toda la parte de la nata o el whipped cream o la crema batida o el frosted que le llaman ahora a estos pasteles, pues como con un hilo especial que se le saca así un poquito el bris bris. No creo que se aprecie mucho, a ver si lo acerco más. No, se ve un poco borroso ahí. No sé si se aprecia, pero bueno, brilla un poco, ¿no? Entonces, no es el típico hilo blanco, sino que le da como una pelusilla con un brillito. Y bueno, pues es la primera vez que lo he utilizado y queda mono, la verdad, le da un toque, ¿no? Otro diseño navideño en la misma línea es el del reno. Este es un reno y veis, bueno, ya veis, ¿no? Es como sencillito para niño pequeño y tal, queda mono y veis que tiene unos botones que son las luces en las que se le han enredado los cuernos, luces de Navidad. Estas luces son de un fabricante de botones bueno, botones sí, botones, eh, que se llaman Just Another Button Company y tienen un montón, infinidad de diseños dependiendo los patrones del punto de cruz, ¿no? Ya veis que es muy mono. Todos estos los acabaré con esta tela. Y bueno, poco a poco, porque yo no soy ninguna, la verdad es que tengo una máquina de coser que me la compré toda emocionada, pero no sé, voy a tener que empezar a mirarme vídeos y a quitarme el miedo con el tema de la máquina de coser. Con lo cual, el año pasado lo hice todo a mano, pero tengo que ponerme las pilas con la máquina. Bueno, aquí viene el hombre de jengibre, que también es una tradición como muy típica del centro de Europa, los países anglosajones, los alemanes, ¿no? Que es muy mono y tengo intención de hacer más y diferentes hombres de jengibre de adorno. Bien, estos son adornos que luego veréis, tengo la idea de que hacerlos con una cintita para colgarlos del árbol, pero también se pueden poner en una bandeja o en un tipo de cestas de estas buenísimas que te venden en Zara,
que las compras en rebajas bastante más baratas. Y, y bueno, y en este caso, este hombre de jengibre también lleva botones, ¿veis? Ahí, con forma de piruleta, muy americano también. Y lleva en los, no sé cómo decirlo, en los piececitos, en las muñecas, en los tobillos y en las muñecas lleva este hilo especial. Si a alguien le interesa, lo pongo, ¿vale? En los comentarios. Y luego viene Papá Noel. Yo con Papá Noel, la verdad es que hasta ahora tenía una pequeña discusión interna, porque yo he sido de toda la vida de los Reyes Magos y bueno, y aquí en San Sebastián, en el País Vasco, el Olenchero. No, del Olenchero no espero encontrar muchos diseños, habrá que hacerlos. Pero bueno, como digamos que en este mundo prima mucho todo lo que es el tema americano y sobre todo en el tema de Navidad, el Papá Noel, pues hay mucho diseño de Papá Noel que al final, oye, os tengo que decir que me ha enganchado. No este precisamente porque es un poco infantil para mi gusto, pero luego os enseñaré unos Papá Noeles preciosos que tengo pensado irme haciendo la colección entera para el árbol. Bueno, como diseño totalmente diferente y a mí me parece bastante original, es una diseñadora americana que se llama, bueno, la firma se llama Hands on Design. Y Kathy, que es la diseñadora, la verdad es que tiene unos vídeos fantásticos de acabados de todos sus diseños y patrones. Ella hace los acabados, la labor de terminación de sus diseños y encima te pone las plantillas en su página web, con lo cual no te tienes que andar complicando la vida con medidas y demás. Por ejemplo, estas plantillas de un diseño que os lo voy a sacar ahora, me las he hecho con una descarga de plantilla que ella sube en su página web. Entonces, bueno, las puedes utilizar para sus diseños o las puedes utilizar para otro tipo de diseños. Lo bueno que tiene esto es que ella te enseña cómo hacerlo y tú puedes utilizar esa terminación para cualquier diseño que hayas bordado. Entonces, bueno, ella tiene varios diseños de adornos de Navidad, pero a mí me pareció muy curioso ver esto, que son flamencos rosas, que la verdad no os puedo decir de dónde viene el tema del flamenco rosa en la cultura americana, pero bueno, también hace unos años estuve un poco por todas partes durante el verano con aquellos flotadores aquí en España de piscinas. Luego me pareció curioso, sacó 3 diseños, tengo 2 terminados, pero no completamente terminados, sino terminados lo que es el bordado a punto de cruz. Este es uno, espero que se vea bien. Y el siguiente es este. Tengo un tercero, pero todavía no lo he acabado. Lo empecé el año pasado y todavía no lo he acabado. Entonces, bueno, me pareció muy original. Utilicé para darle un poco de fondo a la decoración, utilicé una tela de Zweigart. Esto es un count 32 o 36. No sé, tendría que mirarlo porque los adornos los suelo hacer en un count 32 y 36 para que me queden pequeños. Porque he descubierto que este tipo de labores a mí cuanto más pequeñas más me gustan. Entonces, bueno, y también porque luego a la hora de los acabados cogen un volumen. Luego os voy a enseñar un par de adornos que sí que terminé para mi árbol el año pasado y cogen un volumen. Y bueno, y la tela es muy bonita porque hace estos puntitos blancos con el fondo azul. Esta misma tela la tengo también comprada con un fondo beige y puntitos blancos. Es como muy de Navidad y además le da un toque, le da un toquecillo así como si estuviera nevando, ¿no? Vale, entonces estos son los diseños de Kathy, de Hands on Design. Luego, otra de las ideas, porque claro, yo tengo un montón de ideas, lo que no tengo es tiempo suficiente. Otra de las ideas que tengo para mis navidades es motivos de cascanueces. El cascanueces, a los que no lo conozcan, es una figurita alemana de la tradición navideña que tiene su propia historia
de la historia de amor de un cascanueces, es un soldado en realidad, y una bailarina, que la bailarina, eh, o él es el que se cae por una ventana, acaba en, ¿cómo se dice? En los desagües de la calle, bueno, y luego le pasan una serie de aventuras. Ahora no recuerdo muy bien cómo es el cuento, pero es un cuento muy tradicional de la Navidad. Y la casa Little House Needlework sacó una serie. Esta casa suele sacar, es una casa americana también, y sacó una serie, a ver si se ve bien ahí. Ahí. Sacó una serie de diseños que se llama el Nutcracker Village. Ya perdonaréis porque creo que las letras salen al revés, pero no estoy muy segura. Ya lo arreglaré si no en el siguiente vídeo. Bueno, este es, digamos que el diseño central, ¿no? Luego hay patrones o diseños posteriores de casitas con otros motivos hasta para el que se quiera hacer toda la serie, pues hacer como un pueblo navideño de cascanueces. A mí me interesaba este diseño porque es, digamos que el central y donde aparecen pues el soldado, el cascanueces propiamente dicho, el soldado y la bailarina de ballet, que es un poco el reflejo de la historia central, ¿no? De los personajes centrales. Este lo hice en una tela pues muy interesante porque a mí me gusta probar con telas. Y esta tela, no sé si se ve, pero yo creo que sí que lo podéis apreciar, que brilla, ¿no? Es una tela de Zweigart también, que le llaman opalescente. Simplemente que tiene unos hilos metálicos, en este caso son hilos metálicos de color plata, pero esta misma tela la tiene con hilos metálicos de color dorado. Y entonces, bueno, pues le da otro toque, ¿no? Que brille, que refleje un poco la alegría de la Navidad, ¿no? Que cuando la luz en el árbol, pues también brille un poquito y tenga su gracia. Y esto también, bueno, pues le pondré esta tela. El tema de las telas, a ver, no os penséis, creo que ya os he dicho, ¿no? En este vídeo que yo no manejo la máquina de coser. Me compré hace años emocionadísima una máquina de coser, la utilicé un día, bueno, se me lió el hilo en la canilla y fue un desastre y entonces, bueno, como que se me quitaron un poco las ganas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es, con esta idea de hacer las decoraciones de Navidad, pues y hay unas telas tan bonitas por todas partes, pues he ido comprando, pues sobre todo pues en época de rebajas y con motivos navideños, con motivos de primavera, pues para las varias ideas que tengo en mente de acabados, para que vayan cuajando, ¿no? Entonces, bueno, este como tiene dos arbolitos de Navidad y el diseño tiene dos árboles, a ver, ¿lo veis? Pues pensé que quedaría bien. Entonces, bueno, este es otro diseño, este era una prueba. Una prueba lo digo porque la idea de los animales para mis sobrinos del año pasado me salió bien, eh, pero igual este año hago muñecos de nieve, no lo sé, no lo sé, estoy dándole vueltas al tema. Entonces, mirad qué preciosidad. Este lo acabaré, le puse el año 2022. Hice unas pequeñas modificaciones al patrón, que ahora no recuerdo si lo compré en Etsy, pero bueno, os lo puedo poner, para que era más alargado y para que se me centrara un poquito, ¿no? Por el tema de los tamaños. Otro motivo diferente de la Navidad, porque no todos son Papá Noeles o hombres de nieves, esto es una caseta de nueces. Aquí solo comentaros que es curioso, por lo menos a mí me pasa mucho, y es que dentro de lo que cae me gusta un poco customizar o personalizar, ¿no? Entonces, claro, con los diseños que vienen de Estados Unidos, evidentemente todo está en inglés. Entonces, estos serían no nueces, porque son castañas. Las castañas asadas, los puestos de castañas, que aquí también en España los hay por todas partes en Navidad. Entonces, bueno, claro, donde caben cuatro letras no va a entrar una castaña. Entonces al final lo dejé así, tal cual, en inglés. En mi casa todos hablamos inglés, todos lo entendemos y no hay problemas, ¿no? Pero sí que me encuentro que en estos casos o bien hay una falta de espacio o no queda tan bien la palabra en castellano, ¿no?
cómo queda en inglés, porque evidentemente se ha hecho por el inglés. Luego también otra duda que tuve aquí es que el precio, lo veis, está en céntimos. Y bueno, tampoco me quise liar mucho. ¿Lo cambié a euros? Sí, lo cambié a euros. Venía en céntimos americanos, pero como la C y el euro se parecen mucho, añadí una rayita y fuera, ya está, 6 euros. Eso es lo que cuesta el paquete, el cucurucho de castañas asadas aquí en el norte. Bueno, y esto tiene historia, porque una de mis sobrinas me pidió como sus animales preferidos y me suelta que quiere un tiburón. Y claro, yo dije, madre mía, ¿cómo le encuentro yo un diseño de un tiburón para Navidad, que sea navideño, que sea bonito y no sea agresivo? Y claro, evidentemente no lo compré. Digo, no lo compré, no lo encontré. Encontré algo que, bueno, hacía un poco el apaño, pero yo ya sabía que no le iba a gustar. De todas maneras, lo compré y lo bordé por si acaso. Y con los críos a veces hay que tener un plan B. Y entonces, como no quería tener un poco de escena en plenas Navidades con el tema de su adorno, cuando llegaron antes de las Navidades, no recuerdo cómo lo dice, si se lo enseñé, y yo vi la cara y dije, no, no, es que no le gusta. Y entonces, bueno, le hice una cucada monería de un gnomo navideño que le encantó y se fue encantada, ¿no? Pero bueno, esto es cuando intentas encontrar un tiburón de Navidad, ¿no? Pues de verdad me volví loca, estuve mirando por todas partes y no encontraba ningún diseño de este animal que fuera un poco, no sé cómo deciros, eh, infantil, para niños, en fin, ahí se quedó. Este diseño en realidad es todo el cuerpo del animal, pero claro, cuando empecé a hacerlo me di cuenta que estaba cogiendo un tamaño tremendo, entonces digamos que le dejé por aquí un trocito de ala, esta ala tan característica de los tiburones, y luego lo corté por aquí con hilo blanco, así como si saliera de la espuma del mar, que también lo puedes poner en vertical, ¿no? Como si saltara del mar, a por el gorro de Navidad. De mis gustos, y olvidándome de los gustos de mis sobrinos, que no os puedo enseñar el resto porque ya están dados y regalados, lo que os comentaba de los Papá Noeles, Santa Claus, Nicolás, en fin. Es una tradición que yo siempre la he visto como muy sajona, pero y igual estamos todos como muy saturados de los anuncios de Coca-Cola, pero yo os tengo que decir que me he dado cuenta que hay unos diseños preciosos, muy bonitos. Hay una casa americana que se llama The Prairie Schooler que saca, bueno, como muchas otras, ¿no? Sacan un Santa Claus cada Navidad. Lo que pasa es que esta casa es de las más antiguas en el tiempo y creo que el primer Santa Claus, seguramente me equivocaré, pero igual el primero salió en 1986, 85, por ahí. Entonces ya llevan muchos Santa Clauses hechos. Y entonces, bueno, pues me emocioné, empecé a coger, pues lo típico, ¿no? El año de que nace tu hijo, el año que nace tu hija, yo qué sé, el año de tu boda, el año de no sé qué, y luego ya empiezas, ay, pues este es monísimo, el otro también, y al final te acabas haciendo varios, ¿no? Entonces están acabados de crucetear, pero no están terminados como os he dicho, ¿no? Entonces, bueno, no sé si los vais a ver, ¿eh? Mm, Creo que no les he puesto el año o sí les he puesto el año. Sí, sí, no, todos lo llevan. Mira, por ejemplo, este es del 99, ¿no? Este de la esquina es del año 99 y tiene pues los muñequitos de jengibre, la casita de jengibre. Este otro pues es un ciervo del año 2016. Luego, luego haces variantes, porque claro, otra cosa de este diseñador de Prairie Schooler es que tiene unos colores que no cambian. O sea, ellos tienen una paleta de colores para todos los San Nicoláses o Santa Clauses, como los queréis llamar, ¿no? O Papá Noel. Entonces siempre es el rojo, el blanco, no cambian. Entonces agarras un manojo de hilos de MC que sean los que siempre salen en los Prairie Schooler y los tienes ahí separados en tu bolsita para los prairies
que está muy bien porque le dan un poco de uniformidad, ¿no? A todos ellos. Las telas he visto que la gente los cambia. Esta es la tela que requiere el diseñador. Eh, la verdad es que no la había usado nunca. Es como un Aida, pero no es Aida. Y mirar lo que os decía. Este va en azul. Porque descubrí, gracias a Instagram, se sacan muchas ideas de Instagram hoy en día, que había mucha gente que hacía los Prairie Santas, que es como les llaman, los Prairie Santas, en azul. Creo que es el 930 de los azules. Tendría que mirarlo, ¿eh? Si alguien ¿no queda precioso? A mí es que me parece que este azul le da otra, no sé, se sale del rojo y le da otro toque. Me encanta. Bueno, aquí tenéis el del 2008 y más abajo porque intento utilizar las telas sin quedarme corta, pero intentar aprovecharlas lo máximo posible. Como estos van a ser adornos, tampoco me quería quedar corta de tela, entonces por aquí me ha quedado un poquito demasiado, pero bueno. Este es precioso, me recuerda a los Santa Clauses con su barba. Se nota que el diseño es más antiguo porque, ¿veis? Es del 84, porque los diseños también evolucionan en esta casa. Y este es del 2009. ¿Veis cómo han evolucionado los diseños? O sea, guarda todo como una línea, pero yo a este lo veo más antiguo, ¿no lo veis? Un pelín así como más antiguo. Tiene su encanto, ¿eh? A mí me gustan mucho. Tengo que reconocer que después de haber hecho estos, tengo varios todavía por terminar, porque he descubierto que me encantan. Y voy a hacer más también en color azul. Me gustan mucho cómo quedan. Bueno, lo que os voy a enseñar ahora se sale un poco del tema de los adornos, pero sigo con la Navidad, porque os ha tocado, porque era lo que tenía más cerca a mano y os ha tocado la Navidad. Luego intentaré variar un poco con otras cosas que no son variedad, que no son Navidad. Este no lo tengo acabado, me falta todo lo que es el backstitch o el lineado, ¿no? Porque lo cogí con muchísimas ganas, me encantaron los hilos metálicos que lleva, es un kit, me encantaron los hilos metálicos que lleva el kit y no pude parar. Lo que pasa es que cuando ya lo acabé me había quedado un poco saturada, eso me pasa mucho, ¿no? Que no puedo ir cambiando de labor en labor continuamente porque pierdo el foco y me cuesta mucho, si no, volver a empezar otra. O sea, yo no puedo andar cambiando de labor cada 2 o 3 días, porque aparte de que no veo el avance, eh, mm, mi mente está concentrada en una cosa y cada 3 días me pierdo, la verdad. No, no disfruto, no disfruto. Entonces yo, por ejemplo, agarro una labor y me puedo pasar 2 semanas con ella. Pero hasta el momento en el que o bien me saturo de ella, entonces ya lo dejo, o la acabo, que hay cosas pequeñas que se acaban, pero lo disfruto mucho. Pero no sé, yo soy incapaz. He descubierto que soy incapaz de andar cambiando cada 3 días de labor o cada semana porque no les veo tampoco un avance y entonces me parece como que necesito un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esto es un kit que son los 12 días de Navidad. Esto es una cosa que en nuestra cultura española no tenemos. Tenemos otra cosa que la verdad es que son el calendario de Adviento. No os puedo decir cómo funciona, la verdad. Son los 12 días de Navidad. Esto viene a raíz de creo que es una canción que tienen en inglés que habla sobre pues, los motivos que hay en cada cuadro, ¿no? Entonces, bueno, veis que digamos que es un full coverage o completo porque, o sea, tapa todo lo que es el AIDA. Esto es el AIDA que vino con el kit. Es un kit de una marca inglesa que se llaman Bothy Threads, que tienen diseños de todo tipo de diseñadores, pero a mí en concreto yo andaba detrás de este kit que me costó, la verdad, bastante de encontrar a un buen precio, porque son kits caros. Y entonces, mirar,
todo lo que veis en dorado es hilo metálico de la casa. Los hilos creo que son de la casa, no sé exactamente quién es el fabricante de los hilos, pero me pareció tan bonito que este sí que no pude parar hasta que no lo terminé, ¿vale? ¿Veis? Y llega hasta el día 12 y bueno, pues tiene un trasfondo por detrás, porque claro, cada cuadro indica un día en el que pasan una serie de cosas, ¿no? Pues los tamborileros, por ejemplo, a ver, el del tambor, ¿no? Que es el último día. Pues el tambor suena o algo así, ¿no? Aquí las niñas que bailan y no sé, hay varios motivos. Lo he leído varias veces, pero la verdad es que no recuerdo, porque como no forma parte de mi tradición de niña, pues ya hay cosas que ya no se quedan, hay que volverlas a leer. Y entonces digamos que esto es un poquito el tema de la Navidad. Lo que os quería enseñar también es un poco, pues cómo queda. Todo esto cuando queda terminado, estos son unos poquitos que me dio tiempo a hacer el año pasado para mi árbol. Esto es una serie de Little House Needleworks que se llama Frosty Village o Frosty Winter. Y son pequeñas escenas con animales. Tengo dos hechas, que eran los que más me gustaban, que eran los ciervos con su botón, porque cada uno de estos diseños, a ver, tú los puedes hacer sin el botón. Lo que pasa es que la gracia está en el botoncito, ¿no? Pero quedan monísimos también sin el botón. Y luego todo esto son unos adornos que me agencié pues por AliExpress. Cuando AliExpress estaba bastante más económico porque no te cobraban el IVA y tal, pues me agencié varios de estos con el año y luego lo demás pues me lo he currado yo a base de telas. Es una tela buenísima que iba un poco a juego con los árboles y, y el animal y el zorro ártico, un poco a tono. Y el otro que tengo a juego con este es este de aquí, que son zorritos. Son zorritos en el bosque. ¿Veis qué mono? Pues así que igual parece una tontada, pero esto, colgado del árbol en Navidad, queda monísimo. Queda muy mono. Muy mono. Pues este es un motivo que no tiene nada que ver con la Navidad, ya ves. Es un motivo de caza, con el perrito, los jabalíes y tal. Pero bueno, a mi hijo le encantan los perros y a mi marido le gusta la caza. Entonces dije, pues lo voy a hacer en pequeñito. Además era un... Ya veis que, o sea, el bordado no es grande, pero luego le añades lo que es todo el tema de la decoración para hacer la decoración de Navidad y cogen un tamaño, bueno, considerable. O sea, que no te quedan para nada pequeñitos, ¿no? Me parece que este queda muy mono. Le puse una tirita granate y no sé, a mí me gusta. No voy a entrar en el tema de la caza, que sí, que sí, no, porque eso ya, yo personalmente me gustan los animales, pero los motivos de caza me gustan. Se ven animales, mira, este además es muy mono porque tiene el jabalí que va con, no sé si se aprecia bien, con una manzana en la boca, porque ahí en el fondo hay un huerto de manzanos. Me parece muy mono, la verdad. Y este es un perro que va detrás de una liebre. Entonces esto es Prairie Schooler. Prairie Schooler tiene, además de los Santas, tiene un montón de diseños de otoño, de Halloween, unas preciosidades. Es uno de los diseñadores que más me gusta. Una de las cosas que tengo intención de hacer en el canal también es enseñaros un poco, tengo muchos patrones y enseñaros un poquito a hacer, por ejemplo, un poquito de cada diseñador, ¿no? O un diseñador en concreto, focalizar y enseñaros los patrones que tengo. Porque hay verdaderas maravillas, desde mi punto de vista, siempre hablando, ¿eh? Tenéis que entender que cada uno tiene sus gustos y yo lo que intento es enseñaros cosas bueno, que dentro de toda la variedad, pues os pueden interesar más o menos, pero ahí están para que las descubráis, como hago yo. Siguiendo, y yo creo que ya es lo último de Navidad que tengo para enseñaros,
esto es otro tipo de decoración que no tiene por qué ser para el árbol. O sea, yo, por ejemplo, me he agenciado un soporte donde los cuelgo y no es mi árbol de Navidad. Estos son kits de la casa Mill Hill, que también es una casa que todos los años saca, tiene una serie de santas y todos los años saca siempre tres santas de series diferentes. Entonces, todos tienen digamos que es el mismo diseño, no te cambia mucho, pero lo que sí hacen es cambiar el motivo, ¿no? Entonces, este luego tiene una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, ¿veis el bastón o farola que lleva? Esto va cosido aparte y luego el diseño te deja que lo unas con hilo, ¿no? Que lo cosas con el hilo. Y es todo hilo de MC, suele venir en el kit, y piedrecitas. Y luego ya lo que es el colgador, se lo haces tú como quieras. Yo suelo utilizar las piedras que vienen, que sobran, porque siempre sobran muchísimas y sobra muchísimo hilo y es una maravilla porque te vas haciendo tu propio stash, como dicen en Estados Unidos, te vas haciendo tu propio colección de piedras Mill Hill. Porque sobra muchísimo material. Incluso yo juraría, no lo he probado nunca, pero juraría que haciéndote uno, con todo el material que te sobra de hilos y piedras, te podrías hacer otro. No os lo puedo asegurar porque no lo he intentado nunca, pero es una pasada. O sea, el dinero gastado viene muy bien. Y luego la parte, esto es súper sencillo de acabar. Yo la primera vez que lo hice tenía mucho miedo porque no quería cargarme con la tijera porque hay que recortar. Esto va en papel, no va en tela, va en papel. Un papel especial que es como una especie de cartón que tiene como agujeritos. No sé si, a ver, si lo podéis ver ahí. ¿Veis? ¿Lo veis ahí? No enfoca muy bien, pero bueno, ya lo veis, ¿no? Apreciáis los agujeritos. Entonces, se hace el punto de cruz utilizando esos agujeros como si fuera tela, pero es cartón. Entonces luego, una vez son como trozos de cartón grandes y luego los recortas y luego le das el acabado por detrás de lo que tú quieras. Yo me compré por Amazon unos fieltros que además son súper cómodos porque por el otro lado van con pegamento, o sea, no es el fieltro, la hoja de fieltro que se puede haber usado para manualidades con los críos cuando eran pequeños, sino que estos llevan como una especie de cola o pegamento que tú directamente pum, lo pegas, recortas, lo pegas, luego ajustas un poco los acabados y de estos tengo varios porque la verdad es que esto lo hice ya hace 2 años, no estas navidades sino las pasadas, o sea, no estas las de este año sino las del 2021 y el tiempo que te lleve coserlos porque el resto se hacen un pispás. Entonces tengo este Santa, que estas santas también ya os he dicho que me encantan y entonces estoy haciendo la colección y tengo varios kits por hacer. Entonces tengo este otro, que este es como súper tradicional, porque es el típico Santa en el árbol de Navidad, con la bolsa de los regalos, el gato, además es que todos los santas van cambiando los vestidos, por eso os decía que las series son diferentes, ¿veis? Este es el típico de la Coca-Cola de siempre, de toda la vida que hemos conocido aquí como muy americano, y este es como tipo más nórdico, sajón, que ya llevan otro tipo de vestimenta, ¿vale? Entonces, como estos, tengo... A mi hijo ya os he dicho, le encantan los animales salvajes, entonces este es precioso, este lleva un águila. Y veis cómo también la vestimenta del Santa cambia completamente. ¿Eh? Un muerda o no sé qué será esto, el águila, ¿vale? Y luego, pues como yo, esto de los santas, mira, aquí tengo otro, que este es un reno. Estas son, me acuerdo de memoria, este es el Lapland, le llaman, que es una serie
que sacaron hace unos años con motivos de tipo Islandia, Groenlandia. Este es un reno, hay un oso. Si os metéis en internet y buscáis Mill Hill Santas, os salen todas las series y es impresionante, a cada cual más bonita. Este año han sacado las últimas que las pediré cuando haya una rebaja por algún lado, que llevan focas y unos animales también como muy del norte, ¿no? Muy bonito. Y como yo soy como soy súper tradicional y yo soy de Reyes Magos, pues aquí va mi primer Rey Mago. Tengo los otros dos, pero todavía no están acabados, uno está en medio y el otro todavía no lo he empezado. Pero ¿veis qué bonitos? Hasta los Reyes Magos los hacen bonitos. Y esto, igual ahí no se aprecia tanto, pero cuando le da la luz, brilla que da gusto. Y te da un toque. La casa, los Mill Hill, normalmente son todo kits. Y entonces, luego aparte sacan otro tipo de adornos también. También relacionados con la Navidad. Estos son más variados. Halloween, Navidad, bueno, primavera, Pascua, en fin, hay varios, ¿no? Entonces yo de la Navidad cogí esta linterna, que es una linterna de Navidad también muy bonita. Bueno, claro, a mí me parecen bonitas porque las he comprado según mis gustos, ya me entendéis, ¿no? Y dentro de lo que os decía de los muñecos de jengibre, pues una muñequita de jengibre, que tiene su acompañante también. Y aquí, pues lo que os digo, ¿no? Pues utilizo las piedras del dibujo para los colgadores y por detrás, pues les pongo el año en el que lo he hecho, unos cascabeles de estos de AliExpress, el fieltro que pega y pues para acordarme también, ¿no? De que lo hice yo y muchas de estas pegatinas llevan el año también. Y aquí está el compañero que es el muñequito de jengibre, ¿no? La niña y el niño. Y esto era lo que os quería enseñar de kits de Mill Hill, que tengo, la verdad es que un porrón, porque aparte de los reyes y los santas, también está la Virgen María, San José, ángeles, pastores, tamborilero, o sea, te puedes hacer medio Belén con ellos. Luego, por pasar a cositas un poquito más serias en cuanto, no tanto a Navidad, y trabajos un poco más, no más difíciles, ¿eh? Porque no es difícil, pero igual de otro estilo. Yo quiero deciros que a mí me gusta mucho la historia y los temas históricos. Entonces, bueno, pues lo bueno que tiene el punto de cruz es que todo se puede unir, ¿no? La historia con el punto de cruz. Me vais a perdonar, pero yo soy muy de hilo suelto porque una de las cosas que procuro hacer es aprovechar el hilo lo máximo que puedo, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi Dama del Unicornio. La Dama del Unicornio son una serie de tapices del Renacimiento en Francia. Están expuestos, los originales están expuestos en un museo en París precioso. Y tienen, bueno, se hicieron como regalo de bodas para una pareja que se casaba y entonces el futuro marido los pagó como si fuera un regalo de novia para la novia, ¿no? Entonces el motivo central es la dama medieval y el unicornio como objeto, pues no sé, de moda en aquella época y los diferentes sentidos, ¿no? Está el sentido de, mm, del gusto, del olor, en fin, varios, ¿no? Entonces, con esa motivación o con ese estilo, la casa Governor, que tiene unos diseños preciosos de un montón de estilos diferentes, sacó esto es un kit, ¿no? Que es un kit enorme, bueno, enorme porque me tengo que echar para atrás para que lo veáis. No sé si lo apreciáis, ¿lo estáis viendo? La dama del unicornio. ¿Lo veis? Qué bonita es. ¿No? No está acabada. Este kit se puede encontrar con la tela como la veis, que es es un color terracota. Y también te puedes encontrar que en los kits te venga una tela roja.
Yo tuve suerte porque a mí lo que yo quería era con este fondo terracota. Los tapices originales que están en el Museo de Cluny en París, el fondo es más rojo, no es este terracota que viene a ser, no es rosa, ¿eh? Tampoco es un rosa, es como una tierra cocida de estas mediterráneas. ¿Veis el detalle de las flores? O sea, todavía, ya veis que estoy trabajando en ello, ¿eh? Pero ¿veis el detalle de las flores? Pues este es el fondo. Las flores, luego aquí viene el gorro de la dama, la cara de ella, ¿veis? El unicornio, que por aquí ya avanza. Creo que ya tengo empezado, no, todavía no tengo empezado el cuerno irá por este lado. Ahora mismo parece más bien una cabra, pero es un unicornio. Y todo el cuerpo de ella. Esto, el patrón no se compra suelto, hay que comprar el kit completo. Para el que le gusta la historia y la época medieval, que a mí me apasiona, todo lo que es medieval, renacimiento, sobre todo en Europa, pues es un trabajo, la verdad, muy bonito. Cosas medievales que os quería enseñar ya, pues me estoy alargando mucho, pero era por daros un poco de variedad en el primer vídeo. Hace poco estuve en Sicilia de viaje. En Sicilia hay mucha herencia normanda. Los vikingos aparecieron por ahí en la época de las cruzadas y se convirtieron en reyes del reino de Palermo. Entonces hay unas iglesias preciosas con estos mosaicos tipo bizantinos que es como todo el fondo dorado y todo va a base de mosaicos, como en la época romana. Y entonces cuando vi este diseño que os voy a enseñar ahora, que estoy trabajando en él, en Etsy, pues la verdad me pilló recién vuelta del viaje, me encantó. Había visto este diseño, el original, en las paredes de la Capella Palatina del Palacio de Palermo y dije, pues me lo cojo. Me lo cojo y lo único que he hecho es algunas cosas, cambios en cuanto a los hilos. Mirar, es el león. Supongo que será un león normal a la bizantina normanda o San Marcos, porque creo que San Marcos, eh, cada evangelista tiene un animal concreto y el león es el león de San Marcos. Lo digo porque en la Basílica de Venecia creo que también hay leones. No estoy segura, ¿eh? Estoy hablando por hablar, pero juraría que sí. Y entonces lo que le he hecho al diseño es, algún día os enseñaré la foto porque tengo una foto original de ello, pero si no, podéis mirar en mi cuenta de Instagram porque tengo allí las fotos que hice en el viaje y no he tocado nada, o sea, la cara y todo es perfecto. El diseño, la verdad, el diseñador lo ha hecho muy bien. Lo que he hecho es cambiarle el fondo. Este fondo en el original es todo mosaico pequeñito dorado y yo lo que he hecho es meterle un DMC Diamant de tono dorado, el tono dorado que me ha gustado porque la casa DMC en la gama de Diamant tiene varios dorados. Yo este es el que creo que va más con el original porque las teselas doradas de los mosaicos bizantinos es como el oro real. Entonces no es un oro apagado ni un oro que tira rosa, sino un oro brillante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. Mi león de San Marcos de la Capilla Palatina del Palacio de Palermo. Un león normando de la época de los templarios y las cruzadas, que es otra época que me apasiona, me encanta las vidas tan apasionantes que tenían muchos personajes de aquella época. No solo los personajes importantes, también la vida del pueblo me gusta mucho. Y este es mi león, es en lino, que este la verdad es que lo empecé hace un montón de tiempo. Lo cogí también con muchísimas ganas, luego claro, ya te saturas, vas a por otro y lo tengo así, como está. A ver si lo veis bien. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? La verdad es que a mí de esto no es un sampler en realidad. Eh,
pero tiene esta parte de abajo, la de las letras, ¿la veis? Y el ciervo, que tiene motivos pillados de los sampler americanos, ¿vale? A mí me gusta mucho por la parte de arriba. Es como un cómic, me encanta. Me encanta la parte del mar, la sirena. Este es un estilo de diseño que me encanta, que no solo lo tiene esta diseñadora, que se llama Lilas Studio. Este es With Thy Needle, se llama el diseño. Lo bueno de esta señora es que tiene tienda en Etsy y antiguamente, cuando yo lo compré en el 2018, los patrones te los tenías que comprar en papel y te los enviaban desde Estados Unidos, pero es que ahora tiene estos diseños en PDF. Entonces, bueno, pues me vais a decir, ¿qué comparación? En lugar de estar esperando semanas y pagar aduanas, pues te lo bajas en 2 segundos, que es una maravilla. Entonces este es un diseño precioso. Este es With Thy Needle 2, porque el original, ya lo veis a mi gato, ¿verdad? El original se llama With Thy Needle y es, a ver, no es que sea muy diferente, pero sí tiene cambios. Y bueno, comparando entre los dos, pues a mí me gustó más este y es el que estoy haciendo. Esto es un lino Zweigart también, un Newcastle, un 40 count, que bueno, es un poco rígido. Me gusta, pero es un poco rígido. Pero bueno, no está mal. Y ya por último, y para no aburriros, y para enseñaros también un poquito de variedad, ¿qué os quería yo enseñar de por aquí? Ah, mis barbaranas. ¿Veis? Y es que os puedo decir que yo tengo los gustos, no es que sean diferentes, pero es que hay tantos diseños tan bonitos, tan variados, pequeños, grandes. O sea, también estoy haciendo Heavens, que no me da la vida para todo, ¿no? Pero hay algunos diseños que como que te llegan más, ¿no? Entonces, mirar. Esto es un Barbarana. Barbarana Designs. ¿No es preciosa? Pues esta diseñadora, cada X meses, saca una niña de estas. Esta os recordará a los cuadros de un austríaco, creo que era, que se llama Klimt, que este señor vivió durante la Segunda Guerra Mundial, era de origen judío y tiene unos cuadros preciosos en tonos dorados, también muy como el diseño del león normando. Y entonces Bárbara Ana se inspiró en este pintor y lo que estaba pensando yo ahora es comentaros que va en hilos de DMC según el patrón, pero yo había un hilo que he descubierto con este diseño, que es lo bueno que tiene el ir también cambiando un poco de diseñadores y de diseño, que es el hilo satín. Todos estos amarillos claritos que se ven aquí es el hilo satín de DMC, que era una gama de DMC que yo no conocía, la verdad, pero ha sido todo un descubrimiento porque ahora igual ya se ha ido la luz y no se ve el brillo, pero brillan bastante. Entonces, bueno, yo creo que con esto os habéis hecho una pequeña idea, de verdad, porque tengo bastantes más diseños que me gustan, un montón de ideas. A mí lo que me falta es tiempo. Y la idea que tengo con el canal también es no solo enseñaros mis labores, sino también lo que os he dicho igual antes, ¿no? Que es compartir información. Yo creo que la información es fácil hoy en día porque está accesible, pero hay que saber buscarla y hay que saber que existe para ponerte a buscar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no tengo ningún problema. Yo siempre he aprendido, las americanas, los canales de YouTube americano son para eso como muy transparentes, ¿no? Siempre te dicen qué diseñador es, dónde lo han comprado. Entonces, bueno, pues al tener ese acceso yo también he aprendido un montón de sitios donde, bueno, y la gente en general en la comunidad de Flosstube es muy abierta para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que esto es un poco
Un vídeo un poco largo, me ha salido largo, pero espero que os guste, espero que os suscribáis, que le deis a la campanita y que sobre todo me hagáis comentarios. ¿Qué os ha parecido? Igual tenéis un interés en concreto, un diseñador en concreto, yo puedo mirar si tengo patrones, no sé, ideas no me faltan, pero aprecio mucho vuestra colaboración para poder, lo que os he dicho, entablar un poco de feedback entre nosotras y nosotros para descubrir cosas. Yo, por ejemplo, mirabilias, bueno, pues me parecen preciosos, pero por tema de espacio no me atrevo. Y en cambio, pues hay otras casas que las tengo ahí pendientes para cuando se pueda, en cuanto a tiempo. Entonces, bueno, pues vamos poco a poco. Bueno, con esto termino ya y espero vuestros comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo. Adiós.